¿Qué onda, amigos adictos al vuelo? Yo soy Ignacio y el día de hoy estamos en el cuarto video de esta serie en el cual les enseño a seleccionar las piezas de su dron dependiendo si quieres algo muy barato, quieres mucho performance o quieres ahí algo intermedio. Entonces, en el caso de hoy vamos a ver el sistema FPV, que la verdad es uno de los sistemas un poco más sencillos, entonces solo les voy a dar algunas pautas de qué necesitan para que funcione bien. Y pues les voy a enseñar los diferentes componentes que van a ser los goggles o la pantalla, va a ser la cámara, el OSD y pues su sistema de transmisión que sería este y la antena. Entonces pues bueno, vamos a cambiar la cámara y comencemos con esto. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a empezar con el componente más caro, que es la manera en que tú vas a ver la imagen. Hay tres componentes, bueno, tres opciones. La primera es la pantalla. Las pantallas suelen ser las más baratas, junto con las de Cíclope, pero las que te dan una mejor experiencia son los goggles. Entonces, si quieres lo mejor de lo mejor, te vas por unos goggles. Si quieres algo que te dé una buena experiencia y tenga un costo bajo, te vas por los Cíclope, y si te quieres absolutamente lo más barato, pues te vas por una pantalla. En cuanto a los costos, las pantallas empiezan más o menos en $40. Los de Cíclope he estado viendo unos que ya están saliendo a partir de $50. Y los goggles empiezan a partir de los $200. Personalmente, si quieres lo mejor, te vas por goggles, si tienes el presupuesto. Si no, yo recomiendo irte por los Cíclope, ya que tienes una muy buena experiencia de vuelo. Y siguen estando barato. La verdad, $50-$80 para estos goggles, como los que yo tengo. Por ejemplo, estos son viejitos, entonces estos ya no los recomiendo, pero hay unos de Eachine que están saliendo bastante buenos. Y pues los de la pantalla, aunque es más barato, a veces suelen costando más porque muchas veces no tienen incluido el receptor de video y tienes que comprar algo como lo que tengo aquí, que es un receptor por aparte. Y pues tienes que poner alguna cubierta o algo para que el sol no te estorbe. Entonces pues los de Cíclope es lo mínimo que yo recomiendo. Y si quieres lo mejor, pues los goggles. Aunque la pantalla, hay una recomendación para la pantalla, es si tú eres de las personas que se marean mucho con los videojuegos, o que estás jugando videojuegos y volteas el carro y te mueves todo con todo y silla, los de la pantalla es un poco mejor, porque con los de Cíclope y goggles, como se mueven con tu cabeza, a veces te puedes desorientar y te puedes marear más fácilmente. Entonces pues es una de las únicas ventajas de la pantalla. Algo bien importante, o algunas cosas muy importantes que hay que checar, es primero la resolución. Busquen que tenga al menos una resolución de 640 por 480. Por ejemplo, hay unos goggles que son los Teleporter, y estos traen una resolución de 320 por 240. Esta es muy mala resolución. No se alcanza a ver suficientemente bien. Entonces, si estás viendo esos, mi sugerencia es ahórrate los $200, compra unos de Cíclope buenos, que te van a estar costando unos $80-$100 y van a traer una mucho mejor resolución. Y lo que te ahorres, mejor ponlo en mejores componentes, como mejores motores, mejor controlador de vuelo, mejores ESCs. Ya que los goggles o los lentes al final del día no te van a hacer correr mejor, simplemente es mejorar la experiencia. Entonces bueno, esa es mi sugerencia. Otra cosa que hay que checar es, como mencioné, el receptor. Checa que traigan ya receptor, tu pantalla Cíclope o goggles, para pues no tener que estar comprando el receptor por aparte. Otra cosa muy importante es chequen dentro de los specs, normalmente traen una palabra que dice static o statics, alguna de las dos.
Esto es importante porque cuando empiezas a perder la señal, simplemente empiezas a perder pedazos de la pantalla. Entonces se ve mal, pero al final del día sigues viendo. ¿Por qué? Porque hay unas pantallas que les llaman, que dicen black o blue. Y estas, cuando empiezas a perder la señal, se pone toda la pantalla negra o azul. Entonces dejas de ver por completo. Entonces, de que se vea mal a que se deje de ver, que se vea mal te va a ayudar a continuar volando y aterrizar o hacer algo. Y en black y blue pues prácticamente estás volando a ciegas, entonces puedes tener problemas. Entonces bueno, eso es en cuanto a selección de pantallas. De nuevo, quieres lo mejor, te vas por goggles. Quieres lo más barato, puedes irte por pantalla, pero yo recomiendo que le eches un ojo a los goggles de Cíclope. Ahorita que estamos hablando de resolución, voy a tomar un poco la inercia para hablar de la cámara. La cámara, hay algunas cosas importantes que hay que checar. La primera son los TVLs, que es prácticamente la resolución que tiene. No hay realmente una equivalencia a píxeles como se maneja aquí, pero les puedo decir que 600 TVLs y 700 TVLs es suficiente para esta clase de resolución. Si tú compraste algo de una resolución más baja, puedes bajar de 600 TVLs, te puedes ir a una de 400 o 500, la verdad no sé de cuáles haya. Y si vas algo más arriba, como algunos que traen ya 720, pues puedes subir hasta 1000 TVLs. Entonces, si quieres lo mejor, te vas por 1000 TVLs, algo intermedio barato, 600 a 700 TVLs. Normalmente, como estas son las más populares, son las de mayor volumen y terminan siendo las de menor costo. Entonces, pues primero revisen, si quieren algo barato, primero revisen estas. Si encuentran algo más barato con una resolución menor, pues también pueden irse a ello, pero pues entonces 640 x 480 tal vez va a sobrar y puedes irte también a algo más con menor resolución. ¿Qué otras cosas hay dentro de las cámaras que hay que checar? El formato. Hay uno que es PAL y el otro no me acuerdo, creo que es NTSC. Este es el que normalmente se usa en América y este es el que se usa en Europa. La verdad es que la mayoría de los goggles pantallas son compatibles con ambos. Entonces solo es relevante si tu pantalla o goggles que seleccionaste solo son compatibles con uno de estos, pues selecciona una cámara que tenga dicho formato. ¿Cuál es mejor o peor? La verdad es que da lo mismo, no importa. Algo que yo no considero crítico, pero como quiera lo voy a mencionar, es el ángulo de apertura. Y hay unos que traen un ángulo más pequeño, otros más grandes, casi de pescado. La verdad es que va a depender de cómo se sientan. Hay personas a las que les acomodan los chiquitos. Los de ángulo pequeño son buenos porque para pasar en agujeros o cosas por el estilo te dan mayor precisión. Los de ángulo grande te dan un poco menos de precisión porque no sabes bien a bien en dónde estás. Pero por ejemplo también con un ángulo grande puedes ver hacia dónde vas después de pasar por cierto lugar. Y con uno chico prácticamente tienes que estar adivinando, memorizándote hacia dónde ir yendo. Entonces, pues la verdad es que ahí es de preferencia. Yo les recomiendo que si ustedes han encontrado una cámara barata y buena, compren esa, chequen el ángulo, a ver si les gusta, y si no, pues te venden el lente solo y lo puedes cambiar. O la verdad es que vas a terminar rompiendo la cámara en algún punto, entonces cuando la rompas, pues ya lo cambias. Entonces prácticamente eso es todo de la cámara, y con eso ya seleccionamos goggles y cámara. Ahora nos vamos a ir a la parte más técnica o más difícil, y esta es la del transmisor. Y como está ligado, también vamos a hablar otra vez del receptor. Aquí me voy rápido, no va a ser que pierda mucho tiempo.
La verdad, váyanse por 5.8 GHz. Hay otras frecuencias, pero por ejemplo, hay una de 900 MHz. Pero por ejemplo, entre más pequeña la frecuencia, más crecen las antenas. Entonces la de 900 MHz termina usando una antena como de este tamaño, cuando las de 5.8 GHz pues son así de pequeñas. Entonces la verdad es que hay un contraste muy grande. 5.8 GHz es lo más popular, ya que te da una buena resolución. Otra cosa del transmisor, antes de meternos a hablar de canales, es si tú vives en Europa, la potencia máxima que pueden usar allá es de 25 miliwatts. Si vives en América, lo más probable es que puedas usar hasta 200 miliwatts. Entonces revisa en tu país qué es lo máximo que puedes usar y pues con eso ya decides un poco mejor sobre esto. 200 miliwatts la verdad es suficiente. Esto te da hasta 1 kilómetro más o menos de rango, que siento que es más que suficiente. Si quieres ir más arriba pues puedes subirle más, pero también considera que entre más potencia consume más energía y también es más peso, entonces te va a quitar agilidad, por lo cual yo recomiendo que se queden en esto. Si quieren pues también tanto lo más barato como lo más caro. Ahora sí, lo más difícil. Cada transmisor y cada receptor tienen varios canales y varias como que frecuencias, subfrecuencias de 5.8 GHz. Entonces van a tener unas tablas similares a las que voy a poner acá. De mi lado izquierdo tienen la tabla de el transmisor y del lado derecho tienen la tabla del receptor. Para asegurar de que vaya a funcionar tu sistema FPV, tienes que tener por lo menos una sola frecuencia o canal o como le quieran llamar, que sea igual del lado izquierdo que del lado derecho. Si ya tienes eso, ya vas a asegurar que funcione. La verdad es que mi recomendación es que tengan por lo menos 12 o más frecuencias que sean iguales, para que si quieres volar con amigos o en alguna competencia, pues puedas volar sin que tengas interferencia entre ustedes. Entonces, pues bueno, esa es mi recomendación. Esto es lo más importante del sistema FPV, porque si no funciona esto, no importa todo lo que tengas, no vas a ver nada de imagen. Entonces, bueno, vamos a regresar. Eso es en cuanto a transmisor y receptor. Algo que tengo aquí en mis manos también es la antena. La antena, no importa si quieres lo mejor o lo peor, siempre vete por una antena como estas. Se les conocen como mushroom o de champiñón o cloverleaf, y estas son muy buenas. ¿Por qué? Porque estas reciben señal y mandan señal de una manera esférica. Entonces, no importa si tu dron está aquí o si tú estás más bien parado aquí, vas a tener una buena recepción. No importa si estás dando vueltas, piruetas, dando, no sé, algún truco ahí que estés inventando, esto te va a dar la mejor señal. Estas son las que normalmente te vienen, y el problema de estas es que su señal sale más o menos así. Entonces, mientras estés aquí, todo va a funcionar muy bien. Pero si tú das una vuelta o algo y empiezas a estar aquí, vas a perder tu señal de manera inmediata. Entonces, estas tírenlas a la basura. Yo sé que si quieres hacer algo barato, pues es más costo invertir en algo como esto. Pero al final del día, si no pierdes la señal, no vas a chocar. Y si no chocas, no rompes componentes. Entonces te sale más barato. Ahora, esta que tengo en la mano, no la recomiendo mucho. Esta es de Amway, y aunque Amway hace muy buenos transmisores, de hecho es lo mínimo que yo recomiendo que sea Amway, como están expuestos los alambres, si chocas, los rompes. Yo rompí una en mi primer vuelo con una antena de estas y quedé muy decepcionado. Entonces busquen algo que sea como esto. Es prácticamente la misma antena, pero le pusieron un plástico arriba para que cuando choques no se rompa.
Igual esto lo recomiendo si quieres hacerlo mejor o lo más barato, porque al final del día, aunque es un poco más caro que esto, si no se rompe cada que chocas, a la larga te va a salir más barato. Entonces, en cuanto a antenas, esa es mi recomendación. Por último, voy a un componente que es el OSD. El OSD es un componente que no es realmente indispensable, pero que yo lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque te deja ver información en tu pantalla. No sé si han visto algunas personas volando, que está la pantalla y de repente se ve como un circulito y como que puntos hacia el lado. Viene el voltaje aquí, viene otra información acá extra. El OSD es precisamente el que pone esa información en tu pantalla. Aquí pues tú investiga, hay OSDs bastante baratos y que tienen cosas básicas. Hablando de eso, voltaje. Esto es lo más importante que tiene que tener un OSD y es por lo que yo lo recomiendo que lo usen. ¿Por qué? Porque cuando estás volando no sabes cuánta batería te queda y con un OSD te lo pone en tu pantalla y te dice, ¿sabes qué? Te quedan 15 volts. Entonces ya sabes si tienes que aterrizar o si puedes seguir volando. En cambio, si no tienes OSD, también hay maneras de saberlo, pero pues es más complicado porque tienes que poner, por ejemplo, un timer en tu celular, con el tiempo estimado en el que crees que se va a acabar tu batería, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, el OSD yo lo recomiendo, especialmente por el voltaje. Hay unos muy básicos como este de Hobby King, que solo te da el voltaje. O hay uno que es el que utiliza la mayoría de la gente, que se llama Minim OSD. Al momento de hacer este video, este es el más usado. Y es este cuadrito. Aquí no se ve porque tiene cinta, pero aquí donde están mis dedos, entre mis dos dedos está todo el circuito. Es como un circuito de 1.5 centímetros por 1.5 centímetros. Y te va a dar toda la información que quieras. Si tienes GPS, te va a dar la ubicación, te va a decir si estás yendo hacia norte o sur, te va a dar la inclinación, voltaje, la potencia de que estás recibiendo de tu control remoto, etcétera, etcétera. Nada más algo importante que hay que cuidar, y después voy a hacer un video sobre eso. Si compras un mínimo SD, la verdad es que hay muchos controladores de vuelo que no son compatibles por default, entonces vas a necesitar algo como esto para programarlo. Y bueno, con eso puedes aprender y apagar algunas cosas que estás usando o que no estás usando. Entonces eso lo voy a hacer en otro video, pero en cuanto a OSDs, eso es prácticamente todo lo que hay que saber. Y bueno, con eso damos terminado este video. De nuevo, FPV, nada más para recapitular. Necesitamos la pantalla o goggles. Esta pantalla hay que checar si tiene receptor. Si no lo tiene, pues hay que comprarlo por aparte. Tenemos que tener una cámara, un transmisor y opcionalmente un OSD. Y bueno, dentro del receptor y transmisor hay que tener pues una antena de Cloverleaf o Mushroom para que tengas buena recepción. Entonces pues prácticamente esto es lo que hay que seleccionar. El OSD no es indispensable, se lo pueden ahorrar, nada más usen un timer en su celular o algo para saber cuánto tiempo. Y pues bueno, eso sería todo. La verdad, de cada componente hay mucha información. No me detuve a hablar de cada detallito porque si no, no acabamos. Entonces espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like, compartan con sus amigos. Si tienen dudas o sugerencias, dejen en la sección de comentarios. Y como siempre, hasta luego y vuelen seguro.